Mi nombre es Jorge, Jordi Marí, nací en Barcelona en el año 1961. La verdad es que es muy difícil decirlo en una palabra o en pocas palabras. Por una parte es toda una época de mi vida, entonces son memorias personales. Eh, Nací en 1961, por lo tanto toda mi infancia y adolescencia fue bajo Franco. Eh, También es la memoria de toda una época, toda la vida de mis padres, la vida de mis abuelos. Entonces, quizás se podría resumir con la palabra pasado, ¿no? Sí, por supuesto. Sé que algunos familiares míos lucharon o estuvieron involucrados directamente en la lucha, pero no he trazado exactamente quiénes eran. Lo que sí sé es que tuve un tío sacerdote a quien mataron en la guerra, benedictino, el padre Honorato. También otro tío mío que también era sacerdote tuvo que huir, marchó a Francia, estuvo en Francia hasta el final de la guerra. Eh, Después mis abuelos tuvieron a varios familiares escondidos en su casa durante el tiempo de la guerra, con grave peligro para ellos. Y después de la guerra sé que otros tíos míos también ayudaron a personas que estaban escapando de la represión franquista y los escondieron y les dieron comida. Eh, o sea, esos son algunos casos que recuerdo. Bueno, por una parte yo tengo mis memorias directas, ¿no? De como niño, o sea, en la escuela, por ejemplo, y de ver cosas que pasaban en la calle y de ver la televisión y, o sea, tengo recuerdos míos de primera mano, ¿no? No de la guerra, obviamente, pero del franquismo, del tardo franquismo en los años 60 y 70, que de hecho los años finales del franquismo fueron años particularmente duros, otra vez, ¿no? En cuanto a la represión. Entonces recuerdo, por ejemplo, en la escuela, recuerdo mucho la influencia de la religión, recuerdo mucho un cierto adoctrinamiento. Existía, por ejemplo, una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, que yo la tomé durante varios años, era obligatoria, y recuerdo que en la escuela, en el aula, pues había un retrato de Franco y un cuadro de la Virgen y una cruz, ¿no? En todas las aulas. Este, entonces tengo todo ese tipo de recuerdos. En cuanto a si se hablaba en mi casa, sí, se hablaba bastante. Mis abuelos, sobre todo, hablaban sobre todo cuando surgía algún tema de, por ejemplo, si yo como niño pues no me quería acabar la comida, pues enseguida ya surgían los comentarios, ¿no? De que en la guerra, o de que tendríamos que haber vivido una guerra para saber apreciar, ¿no? La comida, este tipo de cosas, ¿no? Y precisamente también un recuerdo que tengo es que no se hablaba mucho, pero era un silencio muy sonoro, por así decirlo. O sea, yo recuerdo muchos momentos donde alguien iba a decir algo y los demás le hacían callar, o donde se notaba que había algo que estaba ahí, de lo que no se hablaba, ¿no? Y eso, como niño percibes estas cosas, ¿no? Muchas veces notas estas eh, presencias extrañas en el ambiente, y aunque no entiendes por qué, pero sí, yo tengo cientos de recuerdos. Bueno, por ejemplo, una anécdota que recuerdo de mi abuelo, que él contaba, es que él, durante la guerra, él tendría unos 40 y pico años,
ya empezaba a tener calvicie, ¿no? Sobre todo en la parte de aquí, de atrás de la cabeza. Y entonces, una vez, yendo por la calle en Barcelona, Barcelona estuvo bajo control republicano durante toda la guerra, ¿no? Lo detuvieron por la calle un grupo de, supongo que serían anarquistas, eh, y pensaban que él podría ser un cura por la calvicie de aquí, ¿no? Que en esa época los curas se rasuraban esta parte de la cabeza. Y, y parece que su vida corrió peligro porque pensaban que era un cura y lo podrían haber matado allí mismo, pero entonces él les mostró las manos. Mi abuelo era un trabajador, ¿no? Y sus manos eran manos de trabajador, ¿no? Con callos y no eran manos de cura. Y eso fue lo que les convenció y lo dejaron ir gracias a eso, ¿no? Y después otra anécdota que contaba mi abuelo es que una de las formas que tenían a veces los anarquistas, sobre todo, que eran los más anticlericales, ¿no? De discernir si alguien era o no era cura, porque los curas obviamente no iban con sotana, ¿no? Durante el tiempo de la guerra iban camuflados, iban vestidos de civil, pero una de las pruebas que les hacían era, cuando estaban sentados, les tiraban a lo mejor, no sé, una moneda o algo entre las piernas, y el reflejo del cura acostumbrado a llevar sotana era abrir las piernas, mientras que el reflejo de alguien que está acostumbrado a llevar pantalones es cerrarlas, ¿no? Y esa era una prueba que hacían para ver si alguien podría ser un cura, ¿no? Entonces, mi abuelo contaba muchas historias de este tipo. Yo creo necesaria la recuperación de la memoria y el conocimiento de la historia, siempre y en general, ¿no? Creo que la única manera de entender quiénes somos es sabiendo de dónde venimos. Entonces, la historia para mí es... Si tuviera que escoger una asignatura fundamental en la escuela entre todas, tendría que ser la historia, ¿no? Es la asignatura, yo creo, fundamental para la vida, para entender quién es uno y por qué las cosas son como son y por qué la vida es como es. Todo tiene una explicación en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que estoy a favor de la recuperación de la memoria histórica del franquismo, pero que estoy a favor del conocimiento de la historia siempre en general.